y las que nos restan, vamos a estar analizando un poco lo que es la ley de arbitraje para conocerla un poquito más a profundidad de la misma. Entonces, previo a continuar, solo si me avisan al chat, por favor, si se ve la diapositiva y si escuchan, por favor. Bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con la clase. Decía que nos corresponde la semana número 11 y empezamos a ver lo que es la ley de arbitraje, el decreto 67-95. A ver algunas generalidades de la ley y la vamos a dividir en unas 2, 3 clases para poder analizar un poco a profundidad lo que es nuestra ley. En ese sentido, entonces vamos a comenzar hablando en cuanto a la ley de arbitraje en relación a los considerandos de nuestra ley, ¿verdad? Del decreto número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. En ese sentido, entonces vamos a decir que de acuerdo a los considerandos, se dice que, que un gran número de estados, especialmente la comunidad jurídica internacional, eh, el desarrollo del arbitraje ha cobrado mucha importancia, ¿verdad? Como un medio alternativo para la resolución de distintos conflictos de interés, ya que con dicho procedimiento, pues no solo se contribuye, dice, al descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además, dice, ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y con eficacia. Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, precisamente el régimen legal aplicable al arbitraje actualmente está o que previo a que naciera esta ley, estaba contenido, hemos dicho, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en la cual, pues, en dicha normativa relacionada con ese arbitraje que estaba establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, había dejado de representar realmente avances recientes en relación al crecimiento que el arbitraje a nivel internacional estaba tomando y que por ende entonces se constituía en un verdadero obstáculo para aplicar ese arbitraje, teniéndolo normado de esa manera como estaba en el Código Procesal Civil, como un juicio de conocimiento, pero que era conocido por los jueces competentes. Esto llevó que entonces a que el Estado realizara la sustitución del régimen legal aplicable en Guatemala en materia de arbitraje. Y esto precisamente por la necesidad de modernizar las normas, eh, lo cual pues iba a traer más beneficios en el sentido de que había crear una nueva modalidad no convencional, no perteneciente al órgano jurisdiccional, sino más que todo desde el punto de vista contractual para que fueran las partes, ¿verdad? Las que tuvieran el control precisamente de ese juicio de conocimiento como es el arbitraje que hoy tenemos nosotros en Guatemala. Al respecto, sobre eso, entonces se decreta lo que es la ley de arbitraje, la cual será objeto de estudio para nosotros de aquí en adelante. En ese sentido, la ley de arbitraje tiene algunas disposiciones generales, ¿verdad? En el capítulo 1 de la ley de arbitraje habla sobre las disposiciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de arbitraje establece algunos conceptos novedosos que hacen atractiva precisamente la utilización por esta vía extrajudicial para resolver los distintos conflictos de interés sin perder claramente que sigue siendo un juicio de conocimiento, un juicio declarativo, ¿verdad? Donde va a haber contradictorio. Porque la ley de arbitraje, al establecer estos conceptos novedosos y que hacen atractiva su práctica o su utilización, ¿por qué? Porque trae, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, cosas novedosas como el acuerdo arbitral, término que vino a sustituir lo que hemos estudiado, o sea, la dualidad de la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. Ahora tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral
pues es visto desde el punto de vista de nuestra ley ya como un acuerdo arbitral. Cuando hablamos de acuerdo arbitral, no importa si estamos hablando de la cláusula o estamos hablando del compromiso. En nuestra ley es hablar de lo mismo cuando hablamos del acuerdo arbitral. Ya no tenemos que separarlos, ¿verdad? En esa dualidad. Otros aspectos novedosos es como la libertad de las partes. ¿Para qué? La libertad de las partes para decidir sobre el procedimiento del juicio arbitral. Son las partes las que tienen el control también de poder decidir cómo quieren que sea ese procedimiento o ese proceso arbitral mediante el cual van a resolver el conflicto de interés. Por otro lado, tenemos algo novedoso también de la ley, es el reconocimiento a la función de instituciones que se dedican precisamente a administrar arbitrajes. Eso antes no estaba contemplado. Hoy sí nuestra ley ya contempla también ese reconocimiento a esa función de esas instituciones como instituciones permanentes que ya tienen previamente establecido todo un procedimiento, todo un staff de árbitros para que también cuando hay un conflicto de interés entre personas individuales o personas jurídicas colectivas, puedan acudir a estos centros y llevar un arbitraje administrado, ¿verdad? Porque ya tienen el control y ya tienen toda la logística para realizar ese tipo de arbitrajes. En ese sentido, entonces entramos de lleno a la ley de arbitraje, al decreto 67-95 y vamos a empezar hablando un poquito sobre el artículo 1 en cuanto al ámbito de aplicación de la ley de arbitraje. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley de arbitraje? Dice el artículo 1, la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional. Vean el alcance que tiene ahora nuestra ley. Antes solo era para situaciones muy propias internas de nosotros, del Estado, pero la ley de arbitraje 67-95 dice en el artículo 1, numeral primero, que la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al arbitraje internacional. Perfectamente podemos llevar arbitrajes nacionales internos y si de otros países quieren venir acá y que sea ventilado su juicio en Guatemala con nuestra ley, perfectamente lo pueden hacer porque nuestra ley tiene un alcance ya no solo nacional, sino transnacional al convertirse en una ley que puede ser aplicable para procesos de arbitraje de carácter internacional. Cuando el lugar de arbitraje se encuentra en el territorio nacional, sin perjuicio, dice, de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la presente ley se aplicará aun cuando el lugar de arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. En ese sentido, entonces, este capítulo 1 y el artículo 1 específicamente se dice que la ley de arbitraje se debe aplicar como hay un principio que le denominan a nivel internacional como lex specialis, así le denominan, que la ley de arbitraje debe ser aplicada como la lex specialis, o sea, con exclusión. Lo que significa esta lex specialis es que se debe aplicar la ley de arbitraje con exclusión de todas las demás disposiciones legales que puedan existir en el derecho convencional. En tal sentido, deberá aplicarse con el objeto de no afectar la validez, de no afectar la aplicabilidad de cualquier tratado multilateral o bilateral del cual Guatemala pues es parte. ¿Cuál es el ámbito entonces de aplicación, ámbito de aplicación y del arbitraje internacional? La ley de arbitraje puede ser aplicada en el ámbito nacional tal y como lo establece el numeral primero, pero también puede realizarse un arbitraje internacional dependiendo del lugar, o sea, dependiendo del territorio en donde se encuentre el arbitraje. La ley de arbitraje establece un régimen jurídico, diríamos que es un régimen jurídico adaptado especialmente al arbitraje comercial internacional, que no afecta ningún tratado en vigor. Deja a salvo los tratados bilaterales, deja a salvo los tratados multilaterales que en materia de arbitraje estén vigentes, como lo referente, diríamos, a la excepción de incompetencia que establece el artículo. Estos artículos que se mencionan acá, las normas contenidas en los artículos, ¿a qué se refiere? Se refiere precisamente a la excepción de incompetencia regulada en el artículo 11, al acuerdo de arbitraje que lo establecen en el artículo 12, a las normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, como lo establece el artículo 45, al reconocimiento y ejecución de las sentencias, artículo 46,
El 46. Luego tenemos a los motivos para denegar el reconocimiento a la ejecución que establece en el artículo 47, al procedimiento para el reconocimiento y ejecución del laudo, establecido en el artículo 48. Se aplicarán aún cuando el lugar, dice, esta ley se aplicarán aún cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Entonces realmente resalta lo referente a la posibilidad de que el arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, lo que se produce a una extraterritorialidad de las normas que bien es aplicado por el derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucha relación con eso y derecho internacional público que ya estudiaron ustedes, que ya estudiamos y que sabemos los alcances del derecho internacional público. Entonces, la ley de arbitraje, pues, perfectamente puede ser aplicable a nivel nacional y a nivel internacional. Siempre en la ley se resguardaron precisamente esos convenios bilaterales, multilaterales, como son estos artículos en los que se establecen, porque pueden, pueden ser aplicables decisiones tomadas en otros territorios a otras personas, pero que pueden ser ejecutadas en Guatemala si así lo quisieren. Por eso se resguardaron estos artículos como el 11, 12, 45, 46, 47 y 48, que más adelante vamos a leer de una manera más despacio. El artículo 2 de la ley de arbitraje nos habla sobre el arbitraje internacional y nos dice que un arbitraje es internacional ¿cuándo? En primer lugar, va a ser un arbitraje internacional cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración sus domicilios en estados diferentes. ¿Cuándo se convierte en un arbitraje internacional? Primero, cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de la celebración de ese acuerdo de arbitraje sus domicilios en estados diferentes. Eso lo convierte en un arbitraje internacional. Segundo lugar, podemos hablar también que cuando uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Estos párrafos anteriores realmente nos hablan de la calificación de internacionalidad del arbitraje. A eso se refieren estos dos primeros incisos A e inciso B. Pero este inciso B en la ley pues nos habla de que cuando uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios, se refiere el lugar de arbitraje si digamos, si se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. Se refiere, en otras palabras, al lugar fijado en el acuerdo para sustanciar el arbitraje. Si en el acuerdo establecen de que el problema es entre un guatemalteco y un costarricense, pero están estableciendo que el mismo se va a ventilar y se va a realizar en El Salvador, por decir algo, y lo dejan establecido en el acuerdo de arbitraje, ahí estamos entonces ante el arbitraje internacional dentro de una de sus modalidades del inciso B, porque el inciso B también se clasifica en dos modalidades. La segunda es que vamos a hablar de un arbitraje internacional cuando el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación, diríamos, más estrecha, se refiere que si las obligaciones en parte sustancial importante deben cumplirse en ese lugar o se trata de aquel en que se da la conexión más estrecha con el problema que está en disputa o con el conflicto de interés que tienen las partes. Todo esto hace internacional el arbitraje. El inciso C del artículo 2 también nos habla que es arbitraje internacional cuando las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado. En este caso, este indica que será internacional, diríamos, si las sedes de los negocios de las partes se encuentran ubicadas en diferentes países. A eso se refiere este inciso C, cuando dice que las partes han convenido expresamente que en la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado, pero cuando habla que está relacionada con más de un estado, se refiere más que todo a la sede de los negocios de las partes que están en conflicto de interés y que los negocios de estos están ubicados en estados distintos. Entonces, todo eso lo convierte también en un arbitraje internacional.
Por otro lado, ese artículo 2 también nos habla que para los efectos del numeral uno dice, de este artículo se entenderá que si alguna de las partes tienen más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Y en segundo lugar, si una parte no tiene ningún domicilio o no tiene residencia habitual, se considerarán domiciliadas en el lugar donde se encuentren en ese momento específico del inicio del arbitraje. Entonces podemos decir en conclusión que un arbitraje es internacional ¿cuándo? Cuando las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración sus domicilios en estados diferentes, en primer lugar. Segundo, el lugar del arbitraje o el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones está situado fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Eso también lo convierte en un arbitraje internacional. Y en tercer lugar, entonces, que las partes convengan en uso del principio precisamente el principio de la autonomía de la voluntad, que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionado con más de un Estado, pero cuando ya aclaramos que cuando habla relacionado con más de un Estado se refiere a que la sede de los negocios de las partes que están en conflicto tienen sus sedes en países distintos. Eso lo convierte entonces en un arbitraje internacional. Y ese artículo 2 en cuanto al domicilio habla también relacionado al tema del domicilio, ¿va? Si alguna de las partes tiene más de un domicilio, pues el domicilio será el que guarde una relación más cercana o más estrecha, dice la ley, con el acuerdo del arbitraje. Y por otro lado, si no tiene ningún domicilio o se encuentra domiciliada en un lugar o se considera domiciliada en un lugar donde se encuentre en ese momento, si no hay un domicilio habitual, un domicilio fiscal, un domicilio postal, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que lo convierte en arbitraje internacional y por eso es que nuestra ley puede ser aplicable a cualquier conflicto de interés, no solo de guatemaltecos, sino también de otras latitudes, porque la ley de arbitraje nuestra está, digamos, casi que estandarizada o universalmente redactada de acuerdo a la ley modelo, a la que casi todos los estados que tienen una ley de arbitraje tienen una similitud porcentual de un 90-95% de igualdad y por eso es que no hay mucha diferencia, que era el problema que se daba anteriormente cuando se hablaba de un arbitraje internacional, porque era un conflicto para quien iba a celebrar ese arbitraje en otro estado por problemas de idioma, por problemas de leyes, porque las leyes eran totalmente distintas, por cuestiones jurisdiccionales totalmente distintas a las propias, pero en esta ley de arbitraje ya no, porque se estandarizó, casi que se universalizó cómo se deben de realizar los arbitrajes, y tal como se realizan en Guatemala, se realizan en cualquier parte del mundo. Entonces ahora ya no hay mucha diferencia y por eso pueden aplicarse estas leyes de arbitraje de nuestros estados. Y por eso es que existen lo que estudiamos la semana pasada todavía, algunas cortes, ¿verdad? Cortes internacionales que se dedican precisamente a la administración de los arbitrajes. El artículo 3 nos habla sobre la materia objeto del arbitraje y nos dice, la presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Esa libre disposición muy importante, ¿verdad? Porque quiere decir que no lo va a afectar el derecho de alguien más, de un tercero, sino que esa libre disposición es única y propia, y por eso es que el arbitraje va más encaminado al tema mercantil, al tema del comercio, porque es, por ejemplo, si A le vende a B unas computadoras, pues el único conflicto de interés ahí son las computadoras. A es el propietario de las computadoras y se las vende por un precio a B. Si hay un conflicto de interés, solo va a ser entre ellos, porque nadie más tiene derecho a esos bienes, porque pertenecen a una persona jurídica colectiva que tiene libre disposición de esos bienes. A eso se refiere por eso es que hay preguntas a veces como algunos compañeros preguntan, dicen, mire, entonces una casa la podemos poner en disputa en un arbitraje. No, no, a excepción que se demuestre que realmente hay libre disposición y que nadie tiene derecho sobre ese bien, nada más que el poseedor. Pero generalmente en esos bienes a veces está el tema hereditario y eso es lo que ahí ya se pierde la libre disposición. Por eso tendría que probarse fehacientemente que no va a haber un tercero con mejor derecho que quiera alegar después derechos sobre ese bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué más es materia de objeto de arbitraje? En segundo lugar, dice, también se aplicará a la presente ley todos aquellos otros casos en que por disposición de otras leyes se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme a esta ley. O sea que al final de cuentas, siempre que las partes lo hayan decidido de esa manera. Aquí en la ley de arbitraje lo importante es la voluntad de las partes, el consentimiento de las partes. Si no hay consentimiento,
no se puede llevar a cabo el arbitraje. Y cuando habla de algunas otras leyes, pero en nuestro caso no hay ninguna ley que nos mande al arbitraje de forma obligada, ¿verdad? Pero en algunas otras latitudes sí hay algunas leyes que obligan a irse al arbitraje, por eso es que se queda plasmado precisamente para estandarizar esa normativa a nivel internacional. Y dice, así también nos dice que no podrán ser objeto de arbitraje. ¿Qué? ¿Qué no puede ser objeto de arbitraje? En primer lugar, no podrá ser objeto de arbitraje. Diríamos, la ley dice las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución, las materias, aquellas materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. También dice cuando la ley prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. Y en cuarto lugar, dice que también es materia objeto de arbitraje o quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Aquí sí es bien claro. Por eso es que la tarea que les quedó fue ver las diferencias entre un arbitraje laboral y un arbitraje comercial. Porque aquí en el artículo 3, en materia objeto de arbitraje, sí es bien claro el 3 en el numeral 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales que tienen otro, otro objetivo, otro fin, que no es como el que tiene la ley de arbitraje en materia comercial, que es la que estamos estudiando. Entonces, en relación a este artículo 3, esta es una de las estipulaciones más delicadas de toda la ley, lo que establece el numeral 1 especialmente. Decimos que es una de las estipulaciones más delicadas que tiene la ley, ya que cambia totalmente la concepción tradicional de las materias que pueden y no pueden someterse al arbitraje. Por ejemplo, en la legislación anterior, en el artículo 2172 del Código Civil, indicaba que no podían someterse a arbitraje los asuntos que no se podían transigir y nos remitía después al otro artículo que era el 2158 también del Código Civil, el cual enumeraba las materias que no pueden transigirse, como por ejemplo el estado civil de las personas, ¿qué otra cosa no se puede transigir? Sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio, tampoco se puede transigir lo que es la responsabilidad penal, sobre el derecho a ser alimentado, sobre lo que se deja, diríamos, sobre lo que se deja a disposición de última voluntad mientras viva el testador, todo eso no es transigible, todo eso lo limitaba. Ahora cambia totalmente hacia la tesis de dos palabras que son muy delicadas y que tienen, hay que tener mucho cuidado hasta dónde tiene ese alcance de esas dos palabras. Cuando menciona ahora entonces en el artículo 3 la libre disponibilidad, la libre disposición, ¿verdad? Esa, es, esa materia objeto de arbitraje es un poquito delicado hasta dónde hay libre disposición de un bien que puede ser sometido al arbitraje. Todo arbitraje tiene su origen en la voluntad de las partes, como quien, diríamos cómo, quién, cuándo, etcétera. Las partes pueden convenir en someter a arbitraje cualquier controversia que pueda surgir en el futuro entre ellas. Entonces, como consecuencia de un contrato o como consecuencia de otra relación jurídica, diríamos identificada, siempre y cuando las partes tengan la facultad de esa libre disposición. Cuestiones de derecho público como materia penal no pueden ser materia de arbitraje. Se excluye la materia laboral porque existe un régimen especial, diríamos, de orden público en materia laboral, por eso es que también lo excluye. Es importante resaltar que cuando los sujetos son, en cuanto a los sujetos se consideró oportuno normar la posibilidad de que, la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones litigiosas que puedan surgir, por ejemplo, cuando el Estado actúa como sujeto de derecho privado y las relativas al cumplimiento, a la interpretación, a la aplicación, a los efectos de los contratos celebrados como consecuencia de la entrada en vigencia, ¿verdad? Especialmente de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ahí también se debe tener mucho cuidado al respecto de dichas situaciones. Entonces, cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes, acuerdos de distribuciones, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro,
arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra, como es el leasing, el factoring, la construcción de obras, la consultoría, la ingeniería, la concesión de licencias, inversión, financiación, la banca, los seguros de empresas, tantas formas que sí pueden ser sometidas y que son materia objeto de arbitraje. El punto más delicado entonces de este artículo es el referente al inciso 3 cuando habla de su título, porque el proyecto original no se contemplaba este inciso 3, no estaba esta disposición en el proyecto original que se presentó al Congreso, pero ahí le hicieron algunas modificaciones y dentro de ellas fue donde modificaron precisamente esta situación de la libre disposición, ¿verdad? Lo único es que el legislador pues olvidó aclarar hasta dónde tiene el alcance esa libre disposición. Aquí lo importante es que no debe confundirse vía con procedimiento especial, ¿verdad? No son sinónimos. Juicios donde se señala la vía sumaria u oral podrán someterse al juicio arbitral si las partes así lo desean, pero en vía y procedimiento son totalmente distintos. Estamos hablando de una vía ordinaria, de una vía sumaria, de una vía oral, pero aquí estamos hablando de un procedimiento arbitral, que sí es un juicio de conocimiento, pero alternativo, ya no convencional. En el Código Civil de Guatemala no existe una disposición que utilice el término procedimiento especial para referirse a algún tipo de juicio o proceso, ¿verdad? Y otro punto muy delicado es que resalto eso, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con la ley de arbitraje, es que las partes tienen la libre disposición, porque ahí viene la pregunta, ¿quién determina la libre disposición? ¿Quién es el facultado para calificar esa libre disposición? Por eso digo que el, el legislador se quedó corto en esa situación. Pero en conclusión podemos decir entonces que son materia objeto del arbitraje, se aplica a todos los casos en que la controversia verse sobre, ¿qué diríamos? Sobre materias en que las partes tengan esa libre disposición conforme a derecho, conforme a la ley, ¿sí? Para no dejarlo corto. En segundo lugar, en los casos en que por disposición de otras leyes se permita el procedimiento arbitral, así es como lo establece la ley, y que no pueden ser objeto de arbitraje, sencillamente cuatro cosas en especial. Las cuestiones sobre las que haya recaído una resolución judicial firme, ya no se puede someter a arbitraje. Las materias inseparablemente unidas o sobre otras las que las partes no tengan libre disposición, cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial, y los arbitrajes laborales que quedan totalmente excluidos. El artículo 4 nos habla más que todo de algunas definiciones. ¿Qué definiciones? Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje, la institución arbitral permanente, el tribunal arbitral y el tribunal. Son algunos conceptos que desarrolla la ley. Cuando nos habla del acuerdo de arbitraje, nos dice que la ley entiende por acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo, es aquel en virtud del cual las partes deciden someter al arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual o no contractual. El arbitraje lo define como significa, dice, cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo o puede ser ad hoc, ¿verdad? Que son las partes las que deciden eh, eh, quiénes pueden ser sus árbitros, los árbitros para resolver el conflicto de interés. En cuanto a la institución arbitral permanente, en cuanto a la institución arbitral permanente, nos dice o simplemente institución significa cualquier entidad o institución legalmente reconocida a la cual las partes pueden libremente encargar, de conformidad con sus reglamentos o normas pertinentes, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros. Lo pueden hacer perfectamente de acuerdo al reglamento de estas instituciones, o las partes también pueden modificar esos reglamentos de acuerdo a su conveniencia, porque son las partes las que deciden cómo se realiza el arbitraje. Al tribunal arbitral lo define como, dice, significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. Al tribunal significa un órgano del sistema judicial de este país, ya sea unipersonal o ya sea colegiado, ya sea un juzgado de instancia o una sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, este artículo contiene las definiciones y reglas de interpretación. ¿A qué nos referimos con las definiciones de reglas y de interpretación? A que el acuerdo de arbitraje está desprovisto. Este acuerdo de arbitraje está desprovisto de qué? De formalidades, pero deberá realizarse por escrito.
Ya vimos que existen dos formas en que se puede hacer, ya sea por la cláusula incluida en el contrato o en la forma independiente cuando ya está el conflicto de interés, como lo hemos estudiado anteriormente. Eh, En el arbitraje, entendido este como cualquier procedimiento arbitral, ya sea ad hoc o ya sea un institucional que está administrado. Recordemos la clasificación del arbitraje cuando estudiamos al inicio de las primeras clases, que veíamos que habían arbitrajes ad hoc y arbitrajes institucionales, que el primero eran las partes las que eligen libremente sin intervención de ningún centro o corte de arbitraje, sino conforme a sus decisiones y a su conveniencia, mientras que el institucional, recordamos que dijimos que era cuando las partes se encomiendan a una institución a través de una cláusula compromisoria, el diligenciamiento arbitral. Los centros o cortes de arbitraje se limitan a administrar los procesos arbitrales. No resuelven por sí mismos los conflictos ni emiten directamente el veredicto. Las instituciones arbitrales se limitan a otorgar las reglas del juego, diríamos, o sea, el reglamento, un listado depurado de árbitros, instalaciones, soporte secretarial, experiencia nacional e internacional, el arancel en cuanto a los cobros, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere estas definiciones que nos da en el artículo 4 la ley de arbitraje. El artículo 5 nos habla de las reglas de interpretación. En cuanto a las reglas de interpretación, eh, podemos ver que ahí hay tres reglas. Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 36, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto. Cuando una disposición de la presente ley se refiere a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar. Cuando una disposición de la presente ley, excepto el inciso A del artículo 32 y el inciso A del párrafo 2 del artículo 41, se refiere a una demanda. Las reglas de interpretación realmente en el acuerdo de arbitraje está desprovisto, ya lo dije, de formalidades, pero sí es importantísimo que quede por escrito. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se ha excluido lo que es el acuerdo oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se puede probar en ningún momento. Si hacemos un acuerdo oral de arbitraje, pero mañana una de las partes no quiere someterse al arbitraje, sino se quiere ir por la vía convencional, no hay manera de interponer una excepción de incompetencia al juez porque no podemos demostrárselo. Por eso es que la regla general en cuanto a la interpretación nos dice que el acuerdo de arbitraje sí debe ser por escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sí le da sustento a ese acuerdo de las partes y que definitivamente no van a poder cambiar la vía si no es por mutuo consentimiento. Y ya vimos que son las dos formas de cómo se puede llegar a ese acuerdo arbitral, como es la cláusula en el mismo contrato o de la forma independiente. El artículo 6 nos habla de notificaciones y cómputo de plazos. ¿A qué se refiere este artículo 6? Cosas muy generales que yo solo voy a mencionar. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en ese salvo acuerdo en contrario de las partes, a lo que se refiere es que se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en el lugar expresamente señalado para ello, para recibir notificaciones, citaciones, etcétera, como su domicilio, su residencia. La ley habla de tres lugares: en su domicilio, en su residencia habitual o en su domicilio postal. Son las únicas tres que reconoce la ley de arbitraje. El supuesto de que no se descubra tras una indagación razonable en ninguno de esos lugares, se considerará entonces recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último domicilio, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, ya sea por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. Asimismo, salvo, cuando esa nos dice salvo de, acuerdo en contrario de las partes, en segundo lugar, la comunicación o notificación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega. Otra de las modalidades es que las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal. Expliquemos el artículo 6. La ley prevé el envío de notificaciones, prevé notas, comunicaciones o propuestas por una de las partes a la otra en distintas etapas del procedimiento arbitral, obviamente dentro de los plazos establecidos por ellos previamente establecidos. La capacidad y responsabilidad que deben tener los secretarios en el arbitraje institucional es muy importante, ya que una notificación mal hecha o fuera del tiempo puede echar
por tierra todo lo que se ha avanzado en el proceso. Aquí las notificaciones funcionan igual, los plazos funcionan igual. Hay plazos perentorios y plazos no perentorios. Por eso es que si es un arbitraje administrado o si es ad hoc, quien funja como secretario tiene una función muy importantísima porque es la que debe tener el cuidado en cuanto a las notificaciones y en cuanto a tener el control del término de los plazos. La ley permite que se realicen, decía, en 3 supuestos, entonces esas notificaciones, en lugar señalado para ello, en su domicilio o residencia habitual o en su domicilio postal. En cuanto a las notificaciones, se deja en libertad a las partes. Se deja en libertad a las partes, ¿para qué? Para estipular la forma de practicarlas y el momento en que las mismas se consideran recibidas, con una sola excepción. Las notificaciones practicadas por los tribunales que cumplan las funciones de asistencia y supervisión, esas sí se respetan tal y como están en la ley, tal y como se hacen en la vía jurisdiccional, porque van a haber algunas situaciones o notificaciones que se va a requerir apoyo de un tribunal de instancia para que sean ellos los que puedan realizar ciertas notificaciones. ¿En qué sentido? En función de asistencia y supervisión del arbitraje. Esa es una de las modalidades que sí tiene esta ley, que las partes pueden disponer cómo se realizan las notificaciones, pero pueden ser que en algún momento determinado se necesite de la asistencia de un órgano jurisdiccional para efectos de notificaciones única y exclusivamente, ¿verdad? Renuncia al derecho de impugnar. Si una parte, en cuanto a esta renuncia del derecho a impugnar, se fundamenta especialmente, esta renuncia de derecho a impugnar se fundamenta en el principio procesal de la preclusión. Repito, esta renuncia del derecho a impugnar se fundamenta en el principio procesal de la preclusión. ¿Se recuerdan el principio de preclusión? Una vez agotada una etapa anterior, ya no se puede volver a ella. Una vez ya pasó, ya no se puede regresar a ella. Principio de preclusión. Entonces, esta renuncia al derecho a impugnar se fundamenta especialmente en el principio procesal de la preclusión, que consiste en una presunción que una vez agotada una etapa procesal, sin objetarla o proseguir el procedimiento, se presume que se ha aceptado, no pudiéndose objetar posteriormente, ¿verdad? Por eso es que existe dentro de la ley de arbitraje la excepción de incompetencia, porque si hay un acuerdo arbitral se debe cumplir, y si una de las partes después demanda en un órgano jurisdiccional, es ahí donde tenemos el derecho a impugnar y decir, señor juez, usted es incompetente toda vez que hay un acuerdo arbitral y se debe respetar. El problema lo vamos a solventar por la vía de arbitraje. Existe un acuerdo arbitral, una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral, y aquí se lo pongo a la vista para que vea que estoy en derecho. Y ese juez ya no va a seguir conociendo dicha situación. Entonces, ¿cuáles son las características de este derecho de impugnar? Es que el requisito procesal solicitado no se encuentra preestablecido en una norma, sino en un acuerdo arbitral, que la parte que conozca del incumplimiento pues va a hacer que se cumpla lo que decía el acuerdo. Por eso tiene ese derecho a impugnar. Que la parte no exprese su objeción sin demora justificada, o si prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo tiene que realizarlo. La idea es que si no interpones esa excepción de incompetencia, entonces renuncia al derecho a impugnar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que se va a continuar el proceso por la vía judicial porque consintió al no haber impugnado ese proceso, porque el juez no era competente para conocer, porque el mismo debía resolverse por una vía no tradicional como es el juicio de arbitraje. Alcance de la intervención del tribunal. ¿Cuál es el alcance de la intervención del tribunal? En ese sentido, dice que en los asuntos que se rigen por la presente ley no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos que esta ley así lo disponga. Uno de los postulados de las alternativas extrajudiciales de solución de controversias es tratar de lograr acuerdos amigables extrajudiciales, sin la intervención de los tribunales ordinarios de justicia. El artículo 9 de esta ley, por eso habla del nombramiento de los árbitros, de las providencias cautelares, de la asistencia para práctica de pruebas, que son algunas cosas que sí nos pueden ayudar los tribunales convencionales, pero no van a tener el control del arbitraje. Sí pueden ayudarnos en materia de asistencia nada más. Esa es la función de la intervención del tribunal, de un tribunal que es un tribunal judicial, solo como un auxiliar para ciertos actos procesales que son necesarios realizar. Entonces, ¿cómo participan los tribunales? Solo como auxiliares en asistencia y supervisión del arbitraje. El artículo 9 nos habla que el tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje dice, en defecto de acuerdo entre las partes, las funciones a que se refieren los artículos 15.3, 4.21,
artículo 22, artículo 34, serán ejercidas a elección del actor, de quien demanda, por el juez de primera instancia de lo civil o mercantil del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje o el lugar de celebración del acuerdo de arbitraje, el lugar donde deba dictarse el laudo o del domicilio de cualquiera de los demandados en cualquiera de los anteriores lugares, si coinciden todas o algunas de las circunstancias anteriores. El arbitraje, entonces, adicionalmente necesita en algunos casos de qué, en conclusión, el arbitraje necesita en algunos casos de funciones de asistencia y funciones de supervisión de los tribunales de justicia, pero para tres cosas específicas. ¿Para qué? Para el nombramiento de árbitros, si es necesario, para las providencias cautelares, si hay que, si se solicitan algunas medidas de garantía, y para la asistencia, para la práctica de pruebas o algunas clases de pruebas que necesitamos que sí sean dirigidas por un órgano judicial. Nada más. ¿Cuál va a ser la función de ellos entonces? Solo como asistencia y supervisión durante el arbitraje, pero el control lo siguen teniendo las partes y son ellas, como vamos a ver en los artículos más adelante, las que dirigen totalmente el arbitraje en cuanto desde su iniciación hasta su finalización. ¿Los tribunales participan en un arbitraje? Sí. ¿En qué calidad? Solo de asistentes y de supervisión cuando las partes lo soliciten y así lo requieran. Nos quedamos hasta acá, en el artículo 9, vamos a irlos desarrollando poco a poco. Esto es más de información general. Ya la otra semana entramos ya a la composición de los árbitros, a la composición del procedimiento arbitral, que es donde más me quiero concentrar para que ustedes entiendan cómo es ese procedimiento y cómo es que las partes tienen el control de dicho arbitraje. Bien, muchachos, que tengan un buen domingo. Un abrazo para todos y nos conectamos, bueno, sería de hoy en 15, porque la otra semana pues ya tienen su segundo examen parcial. Les deseo toda la suerte del mundo, yo sé que les va a ir bien, pero insisto, estudien para aprender, no para ganar un examen. Estudien para la vida, para prepararse como buenos profesionales. Ya lo del examen pues es un requisito, pero más su estudio que vaya enfocado a adquirir conocimiento, porque de eso se trata que están en la universidad, ir adquiriendo conocimiento que van a poner posteriormente en la práctica, en la vida diaria, y lo cual los va a hacer profesionales exitosos. Así que buen día, muchachos, bendiciones para todos y suerte en su examen de la próxima semana.